Hola a todos, mis queridísimos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro espacio. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha despertado la curiosidad de muchos y que, debo confesar, me toca muy de cerca. Vamos a desentrañar juntos una historia que ha tenido sus altibajos, una historia donde las palabras a veces se quedan cortas y donde la verdad se esconde entre los matices. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y de esas sorprendentes declaraciones que ha hecho recientemente, donde confiesa algo que a primera vista podría sonar impactante: confieso que fui injusta con Can. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere Demet? ¿Qué pasó realmente entre ella y Can Yaman? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las posibles interpretaciones y a intentar entender lo que hay detrás de estas palabras. Y antes de que nos perdamos en este fascinante viaje, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que sé que disfrutan. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Empecemos. Bueno, para quienes han seguido de cerca el mundo del espectáculo turco, y en especial la historia de amor que cautivó a millones, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un verdadero torbellino. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci y la química entre ellos fue tan palpable, tan eléctrica, que trascendió la pantalla y se convirtió en una relación de la vida real. Fueron el dúo dinámico, la pareja del momento, y cada aparición juntos, cada foto, cada gesto, era analizado al milímetro por sus miles de admiradores. La pasión, la complicidad, la aparente felicidad, todo parecía indicar que estábamos ante un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Las relaciones, incluso las más mediáticas, tienen sus propias complejidades, sus propios desafíos. Y la relación entre Demet y Can, a pesar de la intensidad inicial, no fue la excepción. Hubo rumores, hubo especulaciones, hubo silencios, y finalmente llegó la ruptura. Una ruptura que para muchos fue sorpresiva y dolorosa, ya que esperaban que esa conexión tan fuerte perdurara. Ahora, volviendo a estas declaraciones recientes de Demet Özdemir. Cuando alguien de la talla de ella, con la trayectoria y la experiencia que tiene, dice confieso que fui injusta con Can, esto nos obliga a detenernos y a pensar. ¿Injusta en qué sentido? ¿Fue algo que ella hizo o dijo? ¿Fue una falta de comprensión? ¿O tal vez una decisión precipitada? La palabra injusta tiene un peso emocional importante. Sugiere un desequilibrio, una falta de equidad, un trato que no estuvo a la altura de las circunstancias o de la otra persona. Podríamos imaginar varias posibilidades. Quizás en el fragor de la relación o incluso después de su fin, hubo momentos en los que Demet sintió que no valoró lo suficiente a Can, o que actuó de una manera que no reflejaba la profundidad de sus sentimientos. El ritmo frenético de sus carreras, la presión mediática constante, la exposición pública de cada paso, todo esto puede ser abrumador y, en ocasiones, llevarnos a cometer errores o a tener reacciones que con el tiempo, lamentamos. Otra interpretación podría ser que Demet siente que no le dio a la relación la oportunidad que merecía. Tal vez, ante las dificultades o las diferencias que surgieron, tomó una decisión demasiado rápida, o no exploró todas las vías posibles para hacer que funcionara. Las relaciones, y más aún las que nacen bajo el escrutinio público, requieren una comunicación excepcionalmente clara y una fortaleza emocional considerable. Es posible que en algún momento Demet sienta que no cumplió con esa exigencia de la mejor manera posible. Y hablemos un poco de Can Yaman. Él también ha tenido su propia trayectoria, sus propios altibajos, tanto en su vida personal como profesional. A veces, cuando una relación termina, y más aún cuando hay una figura pública involucrada, las narrativas se construyen en base a fragmentos de información, a rumores, a interpretaciones. Demet, al hacer esta confesión, podría estar intentando ajustar esa narrativa, o simplemente expresando un sentimiento personal de arrepentimiento o de autocrítica. Es importante recordar que aunque los veamos como figuras públicas, son personas de carne y hueso con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propios errores. El hecho de que Demet haga esta confesión pública, en lugar de guardársela para sí, nos indica que es algo que la ha marcado, algo que considera importante compartir. Y esto en sí mismo es un acto de valentía. Admitir un error, reconocer una injusticia, es un signo de madurez y de autoconciencia.
Pensemos en el contexto. A menudo, las relaciones entre actores y actrices que trabajan juntos son intensas y pasan por fases de enamoramiento rápido, alimentado por la cercanía y la química profesional. Sin embargo, la vida real presenta otros desafíos. Las agendas apretadas, los viajes constantes, las diferentes aspiraciones profesionales, las presiones externas, todo esto puede poner a prueba hasta la relación más sólida. Es posible que en medio de todo eso surgieran malentendidos o situaciones que, vistas en retrospectiva, Demet siente que gestionó de forma equivocada. La palabra injusta también podría referirse a una falta de comprensión de las necesidades o de las circunstancias de Can. Quizás en algún momento ella no estuvo lo suficientemente presente, o no supo interpretar las señales, o incluso, ante un conflicto, actuó desde la perspectiva equivocada. Es algo que nos puede pasar a todos en nuestras relaciones. Juzgar sin tener toda la información, o reaccionar de una manera que luego nos damos cuenta de que no fue la más adecuada. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para la imagen de Demet o de Can? Honestamente creo que más que perjudicar, estas declaraciones pueden humanizar a Demet. Nos muestra que detrás de la imagen de estrella deslumbrante hay una persona capaz de reflexionar sobre sus acciones, de admitir sus fallos y de expresar remordimientos. Esto genera empatía y nos recuerda que todos somos imperfectos. En cuanto a Can Yaman, sus fans seguramente estarán interesados en cómo reacciona ante estas palabras. ¿Se sentirá validado en algún sentimiento previo? ¿O simplemente considerará que el pasado es pasado? Es difícil saberlo sin su perspectiva. Sin embargo, el hecho de que Demet hable así públicamente y no de forma negativa hacia él, sino reconociendo su propia parte de responsabilidad, suele ser un indicativo de que no hay resentimientos profundos ni un deseo de generar conflicto. Podemos especular, claro está. Quizás hubo momentos en los que Demet se sintió abrumada por la relación, por la intensidad de Can, y reaccionó de una manera defensiva o distante que él pudo percibir como injusta. O quizás ella sentía que él no la comprendía en ciertas situaciones, y su respuesta fue desproporcionada o equivocada. Las dinámicas de pareja son complejas, y muchas veces lo que parece obvio desde fuera, esconde capas de significados y emociones internas. Lo valioso de estas declaraciones es que abren una puerta a la reflexión. Nos invitan a pensar en nuestras propias relaciones, en cómo tratamos a las personas que queremos, en la importancia de la empatía y de la comunicación. A veces, cuando estamos en medio de una situación, las emociones nos nublan el juicio. Solo con el tiempo, con la distancia, podemos ver las cosas con mayor claridad y reconocer nuestros propios errores. Y la verdad es que en el mundo de las celebridades, donde cada interacción se magnifica, donde las cámaras están siempre apuntando, es aún más difícil navegar por las complejidades de una relación. La presión por mantener una imagen, por ser siempre perfectos, puede ser insoportable. Por eso, cuando alguien como Demet se atreve a decir algo tan personal y vulnerable, como confieso que fui injusta con Can, merece ser escuchado y analizado con la sensibilidad que el tema requiere. No se trata de buscar culpables ni de revivir viejas rencillas, sino de entender un proceso personal de reflexión y, quizás, de sanación. Podríamos incluso pensar que esta confesión es una forma de cerrar un ciclo, de liberarse de una carga. Admitir una injusticia es a menudo un paso necesario para poder seguir adelante, para poder enfocarse en el futuro sin el peso del pasado. Y en el caso de Demet, que sigue cosechando éxitos y que ahora está en una nueva etapa de su vida, es natural que quiera dejar atrás cualquier cosa que la pueda estar lastrando. La belleza de la comunicación humana, incluso en el contexto público, reside en esos momentos de honestidad cruda. Cuando una figura pública se abre y comparte una vulnerabilidad, nos recuerda que todos estamos en un camino de aprendizaje y que reconocer nuestros errores es una fortaleza, no una debilidad. Y para los fans de Demet Özdemir y Can Yaman, esta declaración es una pieza más del complejo rompecabezas de su historia, una que invita a la comprensión y a la empatía, más que a la crítica o al juicio. Así que, en resumen, lo que hemos desentrañado hoy es la poderosa implicación detrás de las palabras de Demet Özdemir, quien confiesa haber sido injusta con Can Yaman. Hemos explorado las posibles razones, los matices de esa confesión y la importancia de la vulnerabilidad en el ámbito público. Ha sido un viaje fascinante para analizar y entender, ¿verdad? Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta declaración de Demet?
¿Creen que todos hemos sido alguna vez injustos en nuestras relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido valioso, no olviden regalarme un gran me gusta. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seguidores, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para formar parte de nuestra comunidad y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.